La primera vez que conocí al personaje de Margarita de Valois era siendo yo niña, cuando vi la famosa película francesa de principios de los años 90, que se titulaba La Reina Margot. Tanto ella como su vida me fascinaron y ya entonces empecé a indagar un poco más en su biografía y lo que fui descubriendo despertó en mí aún más fascinación y admiración por ella. La película, aún siendo bastante fiel a la realidad, para hacerla más atractiva e interesante para el público, modificaron o inventaron algunos hechos que no sucedieron tal y como se muestran o que simplemente no sucedieron. Además, la película solamente se centra en un momento concreto de la vida de Margarita, que no es otro que el que precede y el que sigue a la boda de esta con Enrique de Navarra. Y ya os puedo asegurar yo que la vida de esta mujer no tiene desperdicio de principio a fin. La protagonista de hoy, Margarita de Valois, o también conocida como Margot, nació la tarde del 14 de mayo de 1553 en el castillo de Saint-Germain, en Laye, en el seno de la familia real francesa de los Valois-Angulema, que pertenecían a la dinastía de los Capeto. Fue la séptima hija de los 10 que tuvieron los reyes de Francia, Enrique II y Catalina de Medici. De entre sus hermanos destacan a Francisco, Carlos y Enrique, los cuales llegaron todos a ser reyes de Francia, e Isabel de Valois, que se casó con el rey español Felipe II y que la pobre murió de un parto prematuro siendo aún muy joven. Por desgracia, la figura de su padre le fue arrebatada a muy tierna edad. Cuando la niña apenas contaba con 6 años, el rey murió en un accidente de justas, al clavársele en el ojo la lanza que se le había roto a su oponente cuando chocaron. A Enrique II le sucedió en el trono el hermano mayor de Margarita, que luego sería Francisco II. Su madre, Catalina de Medici, se caracterizaba por ser una persona fría, autoritaria, ambiciosa y bastante imponente. Y con ella siempre mantuvo una relación distante y complicada. No obstante, con sus hermanos sí que había una estrecha relación, al menos inicialmente, hasta tal punto que incluso se llegó a rumorear que sus afectos eran demasiado íntimos y sobrepasaban los límites de lo fraternal. En diciembre de 1560 falleció su hermano Francisco II a causa de una afección que cogió en el oído, y este fue sucedido por otro de los hermanos, Carlos IX, que contaba solamente con 10 años en ese momento, con lo cual su madre, la imponente Catalina, asumió la regencia y el gobierno de Francia. Aquí, permitidme que haga un pequeño paréntesis para situarnos en contexto y explicar de una forma muy resumida la difícil situación política y religiosa que vivía Francia en ese momento. Tras la muerte del padre de Margot, había 3 familias nobles que se disputaban la corona: la de los Borbón, la de los Guisa y la de los Montgomery. Los Guisa lideraron el partido de la Liga Católica y eran unos férreos enemigos de los protestantes. Los Borbón abanderaron la facción de los protestantes calvinistas, que en Francia eran conocidos como hugonotes. Y finalmente los Montgomery, que estaban divididos entre católicos y protestantes, pero que todos se unieron para combatir la creciente influencia de los Guisa. Pues bien, las tensiones entre protestantes y católicos ya venía de lejos, pero en morir el padre de Margarita, los partidos políticos ya empezaron a organizarse para preparar sus estructuras militares, y en 1562 ya se inician las guerras de religión, que en total fueron 8 y que se prolongaron hasta 1598, casi nada. Aunque también cabe decir que se vivieron pequeños periodos de paz a lo largo de este periodo, pero bueno, la sombra de la guerra y la inestabilidad sí que estuvo siempre presente. Hecha esta breve pausa, retomemos la vida de Margarita de Valois. En su adolescencia, la joven ya destacaba por su belleza, desenvoltura y por ser una muchacha seductora, muy brillante,
culta y también hábil para las cuestiones políticas. Era considerada una de las mujeres más bellas de la corte y un referente de la moda en su tiempo, llegando incluso a influir a muchas de las otras cortes reales. Y es curioso porque ella, que era muy coqueta y le gustaban mucho los perfumes, el maquillaje, tenía abundantes cabellos negros. Y en aquel momento el ideal de belleza era una tez blanca como la suya y un cabello claro que ella no tenía. Es por eso que, como podemos apreciar en los retratos que de ella existen, siempre usaba pelucas rubias. Como no podía ser de otra forma, para su madre Margarita estaba para servir a la casa de los Valois e intentó casarla bien. El primer pretendiente fue Carlos, príncipe de Asturias. También lo fue Rodolfo II de Habsburgo, el futuro monarca portugués Sebastián I y el monarca español Felipe II, que había enviudado de la hermana de Margarita, Isabel de Valois. Todas estas negociaciones no llegaron a prosperar. Pero finalmente Catalina de Medici logró prometerla con el líder de los protestantes franceses, el príncipe Enrique de Navarra, de la Casa Borbón. Ideó esta estrategia diplomática supuestamente para así reconciliar a los católicos y a los protestantes, que se encontraban ya en la tercera guerra de religión. Los prometidos no podían ser más distintos, y más parecía un enlace entre la Bella y la Bestia que un enlace entre dos miembros de la realeza, como vemos en los cuentos de hadas. En oposición a la bellísima, refinada e ilustrada Margarita de Valois, nos encontramos a un Enrique de Navarra más bien poco agraciado, tosco y brusco en sus maneras, y por si no hubiera suficiente, poco dado a la higiene. Las negociaciones matrimoniales fueron llevadas a cabo por las madres de los novios, Catalina de Medici y Juana de Albret, reina de Navarra. Esta última no estaba muy convencida ni satisfecha y a punto estuvo de deshacer el acuerdo al enterarse de que Margarita no se convertiría al protestantismo para casarse con su hijo. Pero los líderes hugonotes la convencieron para que accediera. Durante el transcurso de estas negociaciones, Catalina y el hermano de Margot, Enrique, duque de Anjou, descubrieron el idilio amoroso que la princesa, de 17 años entonces, mantenía con el apuesto Enrique, duque de Guisa, el cual era enemigo de la familia real francesa. Intentaron por todos los medios convencer a Margarita de su inapropiada elección, pero sin éxito. Se dice que ante la rotunda negativa de la princesa, tanto su madre como su hermano Carlos reaccionaron muy violentamente y llegaron a bofetearla y a golpearla. Enrique fue enviado lejos de la corte y Margarita obligada a casarse con el futuro rey de Navarra. A pesar de no haber obtenido el beneplácito del Papa Gregorio, finalmente la boda se celebró en la Catedral de Notre-Dame de París el 18 de agosto de 1572. Ella tenía 19 años y él 21. Para la celebración de los esponsales se llevaron a cabo numerosos festejos, torneos, pero el ambiente era extraño y de sospecha y desconfianza en general. Y los presagios no fueron equivocados, ya que 4 días después de la boda hubo un intento de asesinato del almirante Gaspar de Coligny, uno de los líderes de los hugonotes. Para calmar los ánimos, el rey Carlos IX ordenó una investigación, aunque pronto corrieron rumores que acusaban a los Guisa o a la mismísima Catalina de Medici de estar involucrados en este complot. La desconfianza y el terror se apoderó de todos y la situación estalló como una bomba de relojería. El 24 de agosto se convirtió en uno de los días más tristes recordados de la historia de Francia. Tuvo lugar la que hoy conocemos como la Noche de San Bartolomé, y es que esa fatídica noche fueron brutalmente asesinados en la ciudad de París miles y miles de hugonotes, la mayoría de los cuales desgraciadamente se encontraban en la ciudad con motivo de los festejos nupciales.
Durante la masacre, los recién casados estaban alojados en el Palacio del Louvre y es bien sabido y documentado que ella salvó la vida de varios protestantes, refugiándolos en sus aposentos y no permitiendo la entrada a los atacantes. Enrique de Navarra, ya convertido en rey, poquísimo tiempo antes de la boda, a raíz de la repentina muerte de su madre, Juana, temiendo por su vida después de la terrible masacre, se convirtió al catolicismo. Unos días después de la noche de San Bartolomé, Catalina le propone a su hija la anulación del matrimonio con Enrique. Sospechando de que esta maniobra tuviera como objetivo separarla de su marido para hacerle algún mal, Margarita se negó, alegando que la anulación no era posible ya, pues el matrimonio había sido consumado. Aun sabiendo que entre ambos esposos no había un sentimiento, digamos, explícito de amor y de deseo, con este gesto Margarita demuestra el compromiso, la complicidad y el afecto que sentían. No obstante, ya desde el inicio de la convivencia, el matrimonio hacía la vida cada uno por su lado, y Enrique tuvo un número considerable de amantes, con las que intentaba hacer un poco más llevadera su estancia forzosa y casi de prisionero en el Louvre. Margarita, por su cuenta, tampoco se quedó corta, y aquí se empezó a formar en torno a ella la imagen de mujer liberal, fogosa, apasionada y amante de los placeres carnales que todos conocemos. Realmente tampoco se sabe si la lista de amantes fue tan numerosa o no. Lo que sí es verdad es que amantes sí tuvo. Y como estamos en la época en la que estamos, que un hombre tuviera relaciones extramatrimoniales no era cosa inusual ni muy mal vista, pero que lo hiciera una mujer estaba totalmente prohibido y podía suponer el fin de su reputación con todos los males que esto podía conllevar, o podía incluso poner en peligro su vida. Actuando de esta forma, Margot no hacía más que dar rienda suelta a su espíritu libre y mostrar su inconformismo y rebeldía a las normas establecidas, poniendo en un serio aprieto a la familia real. Mientras tanto, se inició la Cuarta Guerra de Religión y en abril de 1574, el hermano menor de Margarita, Francisco, duque de Alençon, se alió con Enrique de Navarra para intentar derrocar al rey Carlos IX y proclamarse nuevo rey de Francia. Este golpe de Estado que intentaron llevar a cabo junto al grupo de católicos moderados que se hacían llamar los descontentos, fracasó estrepitosamente y un gran número de conspiradores fueron hechos prisioneros y posteriormente decapitados, aunque sí salvaron la vida tanto el rey de Navarra como el duque de Alençon. No obstante, fueron hechos prisioneros. A la muerte de Carlos IX, ese mismo año, el duque de Anjou, de quien se dice que era el hijo predilecto de Catalina, se convierte en el nuevo rey bajo el nombre de Enrique III. Él hizo liberar a los dos prisioneros, aunque sí los mantuvo bajo una estricta vigilancia, pero la relación con su hermana se vio gravemente e irremediablemente afectada, ya que creía que ella había estado involucrada en el complot y nunca le perdonó tal acto de traición. Al cabo de unos meses, el duque de Alençon consiguió escapar y poco después también lo hizo Enrique de Navarra. Creyendo que Margarita había ayudado a los fugitivos, el rey de Francia la hizo arrestar en el Louvre. Enrique se dirigió a Navarra sin haberse despedido previamente de su esposa y una vez allí se convirtió al calvinismo y le pidió a Margot que se reuniera con él. Ella hizo la correspondiente petición a su familia, pero se lo negaron. En 1578 ya sí le permitieron viajar a Navarra para reunirse con él, con su marido. Con ello, esperaban que Margarita pudiera llevarlo de vuelta a la corte francesa, desde donde la familia real podría ejercer mayor control sobre el rey de Navarra. En el viaje la acompañaron su madre y un canciller. Una vez suegra y yerno hubieron concretado las modalidades de ejecución del último edicto para poner la paz y orden
en las provincias rebeldes del sudoeste, Catalina y su séquito regresaron a París. Margarita se quedó y junto a Enrique retomaron su vida conyugal, pero también sus respectivas relaciones extramatrimoniales. La ansiada descendencia no llegaba y poco a poco el distanciamiento entre la pareja se fue haciendo más evidente. Al fin, en 1582, Margot abandonó a su marido y regresó a la corte de París, algo realmente inaudito e inconcebible en pleno siglo XVI. La acogida que le dieron fue más bien fría y una vez allí, ella siguió con su estilo de vida totalmente desinhibido y liberal, lo cual provocó el rechazo y el escándalo entre los cortesanos y la familia real. En 1583, el rey Enrique III, después de humillarla públicamente, la echa de la corte, dejando estupefactos tanto al reino como toda Europa. Conocedor de los hechos y del escándalo, Enrique de Navarra le negó a su esposa que volviera con él y le exigió explicaciones al rey de Francia y algún que otro tipo de compensación por los agravios. Mientras tanto, Margarita se encontraba en tierra de nadie, ya que no la querían ni en Francia ni en Navarra. Al fin, Enrique de Navarra accedió a recibirla nuevamente en su corte, pero esta vez con una indiferencia total hacia ella. En junio de 1584 recibió la terrible noticia de la muerte de su queridísimo hermano, Francisco, el duque de Alençon, perdiendo con él a su gran aliado y compañero. Con la muerte del duque y teniendo en cuenta que Margarita, por su condición de mujer, no podía heredar el reino, su marido, Enrique de Navarra, se convirtió en el heredero al trono de Francia. La ascensión al trono de un monarca protestante era algo que los católicos, no podían tolerar. Así que aumentaron las tensiones entre ambas facciones de la Iglesia y ya no pudo evitarse la octava guerra civil en 1585. Margot, repudiada tanto por su familia como por su marido, se instaló en la ciudad de Agen y en un último acto de rebeldía se unió a un grupo llamado la Liga Católica, que era contraria tanto al actual rey de Francia como al de Navarra. Pero sus planes fracasaron y las tropas y los habitantes de Agen se revoltaron contra ella y se aliaron con Enrique III, con lo que Margarita tuvo que huir rápidamente de la ciudad. Huyendo de las tropas reales, se refugia en varios castillos hasta que finalmente, con sus 33 años, fue apresada y enviada al castillo de Ausson, donde permaneció casi 20 años encarcelada. Margarita aprovechó el tiempo que duró su encarcelamiento para leer mucho, recibir visitas y para escribir sus memorias, un hecho muy remarcable y a tener en cuenta, ya que fue la primera mujer en escribir su autobiografía. En ese tiempo también se enteró de la muerte de su madre, Catalina de Medici, y del asesinato de su hermano Enrique III en 1589. Al morir este, le sucede en el trono bajo el nombre de Enrique IV de Francia y III de Navarra. Abjuró de su fe protestante y se convirtió al catolicismo. Es el fin de la dinastía de los Valois y el inicio de la de los Borbón en Francia. Era de suma importancia que el nuevo monarca tuviera un heredero, y con Margarita ya no era posible. Así que la liberó y le propuso la anulación del matrimonio, a lo que ella inicialmente se negó, al enterarse de que lo que él pretendía era casarse con su amante, que se llamaba Gabriel d'Estrées. Después de varias negociaciones y al morir Gabriel, Margarita ya sí accedió y además consiguió importantes compensaciones. Enrique IV puede ya casarse y lo hace con María de Medici, sobrina del gran duque de Toscana, y permitió que Margot volviera a París, donde ella allí tuvo su propio palacio y pasó sus últimos años rodeada de fiestas, celebraciones, nobles
y personajes ilustres de la corte. La relación que mantuvieron desde entonces la expareja fue cordial y bastante buena, e incluso ella misma designó al hijo de Enrique y María, el futuro Luis XIII, como su heredero. Margarita de Valois murió a los 62 años el 27 de mayo de 1615. Su cuerpo fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, pero su tumba desapareció misteriosamente. No se sabe si fue durante el traslado de la tumba a otra capilla o si fue destruida durante la Revolución Francesa. Con ella muere el último miembro de la Casa de los Valois y una mujer que vivió la vida de manera muy intensa y muy en contra de los estándares de la época. Fue fiel a sus sentimientos y a sus instintos sin dejar que nadie eclipsara su espíritu libre. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente y espero que hayáis disfrutado y aprendido algo con este vídeo. Suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Sed muy curiosos y no dejéis de querer conocer y aprender de vidas y momentos de la historia, ya que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.